Yo era hija ilegítima de una familia marquesa, tímida por naturaleza y temerosa de todo. Dijeran lo que dijeran los demás, nunca me atrevía a replicar. Cuando tenía 10 años, la vieja nodriza dijo que haría que mi madrastra me vendiera a un burdel. Estaba aterrorizado, pero aún así no me atreví a discutir. Así que agarré un palo y la golpeé hasta matarla bajo el pasillo. Después tenía tanto miedo de que la encontraran que lloré mientras cortaba su cuerpo en pedazos y se lo daba de comer a los perros. No tenía otra opción. Estaba demasiado asustado para soportarlo. Ahora mi legítima hermana mayor está a punto de casarse con un miembro de la casa del príncipe heredero. Se dice que el príncipe es cruel y despiadado en la cama. Es frágil y de carácter frío con pocas probabilidades de tener hijos. Teme ser torturada hasta la muerte. Mi madrastra me sugirió que la acompañara como parte de la dote y tuviera hijos en su lugar. ¿Qué debo hacer? Tengo miedo otra vez. 1. Nací de una criada. Desde pequeña, nunca he estado en condiciones de aparecer en público. Dicen que mi madre sedujo a la marquesa mientras la marciana estaba de visita con su familia. Para dar ejemplo, la marciana la desnudó y la golpeó hasta matarla frente a las puertas después de mi nacimiento. Desde entonces ninguna de las criadas de la casa se atrevió a subirse a la cama de su amo. Incluso las que lo hacían, pronto se arrojaban a un pozo por miedo. La marciana siempre me decía que había nacido humilde, recordándome que no debía olvidar cómo murió mi madre. Cada vez que me pegaba, me preguntaba, ¿tienes miedo ahora? Yo temblaba y tartamudeaba. Sí, tengo miedo. Entonces ella sonreía amablemente. Bien. Recuérdalo. Lo tomé muy en serio. Así fue como me volví tan tímido como un ratón. Cuando tenía 5 años, mi hermana mayor tenía un cachorrito blanco como la nieve. A menudo lo hacía orinar encima de mí. Ella se reía y decía, mi perro vale más que tú. Que te orine encima es una bendición de tu vida pasada. Más tarde, cuando el perro creció, ladraba como un loco cada vez que me veía, como si quisiera destrozarme. Mi hermana se reía y le soltaba la correa, dejándolo perseguirme por todo el patio. Los demás sirvientes, disfrutando del espectáculo, también soltaban a los perros guardianes, atrapándome por todos lados. Estaba aterrorizada. Así que un día, robé un paquete de veneno para ratas y envenené a todos los perros de la casa. Nadie sospechó de mí. Todos sabían que era demasiado tímido para matar ni una mosca. Mi hermana estaba desconsolada. Su perro era de una raza rara y lloró hasta quedarse sin aliento. Parecía tan lastimera que casi hacía que otros sintieran lástima por ella. Pero no pensé que hubiera hecho nada malo. Simplemente estaba demasiado asustado. 2. Un día, mi hermano mayor trajo a un mendigo viejo y mugriento que solía buscar comida en la puerta. Señaló al mendigo y me preguntó, mira, ¿no se parecen? A mi hermano le encantaba humillarme delante de los sirvientes. Lo entendieron al instante y se echaron a reír. Alguien bromeó, eres la pareja perfecta, ¿por qué no te casas con él? Tapándose la nariz, mi hermano le dijo al mendigo, esa es tu esposa, anda, reclámala. El mendigo sonrió mostrando una boca llena de dientes amarillos, y se abalanzó sobre mí. Grité y salté directo al lago. Se rieron tanto en la orilla que apenas podían mantenerse en pie. Mi hermano aplaudió y dijo, no puedes quedarte en el lago para siempre. Tu esposo aún te espera en tierra. Sube y celebraré tu boda aquí mismo. A menudo me empujaban al agua, así que aprendí a nadar. Mi hermano le ordenó al mendigo que saltara y me sacara. Pero el viejo mendigo no sabía nadar. Luchó un par de veces y se hundió hasta el fondo. Me quedé en el agua helada al largo de una varilla de incienso encendida. Cuando mi hermano vio que no salía, bostezó y dijo, aburrido, y luego se fue con sus amigos. Temblando, finalmente subí a la orilla, aterrorizado. Mi padre había elogiado una vez la integridad de mi hermano ante un invitado de honor, diciendo que era un hombre de palabra, uno que siempre cumplía su promesa. Y hoy, no había cumplido su promesa de casarme con el mendigo. Un hombre tan atado a su palabra no lo olvidaría fácilmente. Siempre había muchos mendigos reunidos frente a la puerta del marqués. Un muerto hoy, más llegarían mañana. ¿Qué debía hacer?
Temblaba de miedo. El sirviente dijo que mi padre llevaba mucho tiempo queriendo ahuyentar a los mendigos, pero cuando un noble visitante comentó una vez lo amable que era esta casa al permitir que los pobres mendigaran en sus puertas, cambió de opinión y los mantuvo allí por su reputación. Pero yo no quería casarme con una mendiga. Así que encontré ese paquete de veneno para ratas que había robado hacía años y lo mezclé a escondidas con la comida de mi hermano. Ese día, vomitó un cuenco lleno de sangre. El marqués y la marciana palidecieron como el papel. Por desgracia, no murió. Pero desde entonces ha estado tosiendo sangre cada vez que sopla el viento, confinado en casa, solo en silla de ruedas. Finalmente respiré aliviado. Al menos por ahora, mi hermano ya no tenía fuerzas para atormentarme. La marciana pareció sospechar algo. Sus agudos ojos se clavaron en mí. ¿Fuiste tú?, preguntó. Temblé violentamente, caí de rodillas, sacudiendo la cabeza una y otra vez. Las lágrimas corrían por mi rostro como cuentas rotas, pero no pude pronunciar una sola frase completa. Todos en la casa menospreciaban mi cobardía. Mi hermana negó con la cabeza y dijo, imposible. Jamás se atrevería. El marqués resopló. Si de verdad fuera ella, quizá la vería de otra manera. Miró mi rostro lastimero y surcado por las lágrimas y negó con la cabeza. ¡Qué lástima! Solo un montón de lodo inútil. Al final, todos los sirvientes que atendían a mi hermano fueron asesinados a golpes. La marciana los reemplazó con sus personas de mayor confianza, vigilándolo día y noche sin apartarse nunca de su lado. Parece que no habrá otra oportunidad. Lo pensé con cierta decepción. 2. Desde que mi hermano mayor quedó lisiado, el marqués ha querido tener otro heredero. Pero después de todos estos años intentándolo, dentro y fuera de casa, ninguna mujer le ha dado ni un hijo o una hija. Sabía por qué. Cuando mi madre estaba embarazada de mí, la marciana montó en cólera y a escondidas, le dio al marqués una droga que causaba esterilidad. Eso fue lo que me dijo la vieja enfermera, la misma a la que maté antes de morir. En realidad, no murió del primer golpe. La arrastré al sótano y le ofrecí un trato. Dime tu secreto y podrías vivir. Como si estuviera soltando frijoles, lo soltó todo. Esperé a que terminara y la maté. No es que no cumpliera mi palabra. Solo le prometí una oportunidad, no piedad. Además, ya me había prometido que la mataría. Quien cumple sus promesas debe primero ser fiel a sí mismo. Además de ser cobarde, tengo otras virtudes, especialmente cumplir mi palabra. En ese aspecto no soy peor que mi hermano mayor. Lástima que el marqués no lo supiera. 3. Incapaz de tener hijos, el marqués volvió a fijar su atención en mi hermana mayor. Era rubia y talentosa, de las que nacieron para casarse con un miembro de la familia real. Su compromiso con el príncipe heredero se concertó pronto. Traería honor y perspectivas oficiales a mi padre y a mi hermano. Era su deber y su privilegio. Pero la reputación del príncipe heredero estos últimos años era aterradora. La mayoría de las criadas que servían en su dormitorio fueron sacadas y arrojadas al cementerio de pobres. Cuando mi hermana se enteró, le rogó a Dali que cancelara el compromiso. El marqués dijo, tonterías. Casarse con un miembro de la familia real es una bendición que la mayoría de las familias no verán en generaciones. Lo que debes hacer es darle al príncipe heredero un hijo legítimo lo antes posible. Además, serás la princesa heredera. ¿Cómo pudiste ser como esas humildes doncellas? El príncipe heredero seguro te tratará bien. La boda se acercaba. Entonces mi hermana cayó accidentalmente al agua. Tras sacarla, el médico dijo que había contraído un resfriado que dificultaba la concepción, frío de palacio, lo llamó. Ella supuso que el marqués cancelaría el matrimonio. En cambio, mandó matar al médico de inmediato. Un día la marciana me llamó y me dijo que me haría un favor tremendo, convertirme en concubina del príncipe heredero y tener hijos de sangre Ofu. El marqués no se opuso. Mientras el heredero imperial tuviera sangre Ofu, no importaba quién lo engendrara. Me arrodillé y no me atreví a hacer ruido. Asumieron que no tenía opinión. Pero mi hermana mayor sí. Me frunció el ceño y dijo enfadada, si esa zorra de concubina entra en el Palacio del Este y de verdad conquista al príncipe heredero, ¿qué pasará?
Entonces se iluminó, sonriendo de repente. Si te cortan la cara, entonces estoy de acuerdo. Ah. Me aterra el dolor. 4. Mi hermana mayor no me cortó la cara. Porque su recordatorio hizo que el marqués me mirara con atención por primera vez. Entonces su mirada adquirió una expresión calculadora. Le dirigió a mi hermana unas palabras superficiales, sin aceptar ni rechazar, solo que no había prisa. Mi hermana no estaba satisfecha. Dijo: ¿por qué el príncipe heredero favorecería a una mujer fea? Si temes que se gane su favor, entonces deberías servir al príncipe heredero tú misma. Mi hermana se mordió la lengua, pero su disgusto era evidente. Se acercó y me amenazó al oído: no te hagas el engreído. No eres más que un instrumento para hacer bebés. Después de que nazca el niño, te rajaré la cara. Puede esperar. Mi cara palideció del susto. Ella convirtió su ira en risa y se marchó contoneándose, complacida. Regresé al cobertizo y viví con un miedo constante. No quería acostarme con el príncipe heredero, y desde luego no quería que mi hermana me dejara una cicatriz. Pero no me atreví a rechazar a la marquesa. Si mi hermana no tuviera que casarse con un miembro del Palacio del Este, yo no tendría que convertirme en concubina. Si no me convertía en concubina, mi hermana no me cortaría la cara. Pero ¿cómo podía evitar que se casara? Me devané los sesos buscando un plan. Levanté la vista y vi a Chui corriendo hacia mí, cargando algo en los brazos. Sonrió radiante y sacó unos trozos de pastel ligeramente duro de su bulto, metiéndolos en mis manos. Naned, come, dijo. Acaban de ser reemplazados en el salón ancestral. Cuando mi madre era criada, ella y Chui Yi eran hermanas muy cercanas. Después de que mi madre fuera asesinada a golpes por acostarse con el marqués, Chui Yi también fue implicada y castigada. No solo le dejaron una pierna lisiada, sino que la enviaron a limpiar el salón ancestral. Si crecí fue gracias a que me pasaba a escondidas las sobras de comida del salón ancestral. Una vez le pregunté por qué seguía ayudándome a pesar de que las acciones de mi madre la habían arruinado. Con los ojos enrojecidos y secándose las lágrimas, dijo: niña tonta, ¿cuándo fue la gente de entonces dueña de su propio destino? Si tu madre no se hubiera acostado con él, no habría sufrido. Pero ella no me hundió, me salvó. Me dijo que cuando mi madre descubrió que estaba embarazada de mí, había probado todos los métodos abortivos, pero sobreviví. Si el cielo quería que vivieras, por algo será. Hija, debes vivir bien. Me puso los pasteles en las manos y regresó cojeando al salón ancestral. Caminaba despacio con su pierna coja, y siempre se marchaba apresuradamente después de darme algo, sin atreverse a quedarse. Si alguien nos hubiera descubierto, ambos estaríamos condenados. Observé su figura alejarse y pensé poco a poco que tenía sentido. Años atrás, antes de que muriera esa vieja enfermera, parloteaba sin parar. Contaba muchas cosas. Entre ellas estaba la historia de Chui Yi. Chui Yi había estado comprometida con un porteador del patio exterior. El matrimonio estaba casi decidido, pero después de ese incidente el porteador la vio cojeando y rompió el compromiso. Chui Yi nunca se casó después de eso. Me quedé mirando y luego me reí para mis adentros. ¿Por qué no se me había ocurrido antes? Si mi hermana mayor quedaba discapacitada, el príncipe heredero no la aceptaría. Y mi hermana no tenía ningún deseo real de casarse, de todas formas. Me lo agradecería. 6. Mi hermana mayor legítima siempre estaba rodeada de los sirvientes más fieles de la marquesa. Por mucho que lo intentara, no encontraba la oportunidad de acercarme a ella. Solo faltaban 3 días para su gran boda, y yo ardía de impaciencia. Hoy debía acompañar al príncipe heredero al templo ancestral para una ofrenda ceremonial, un privilegio reservado solo para la princesa heredera. Pero el marqués ordenó que la acompañara. Mi hermana estaba tan furiosa que casi se destroza los dientes de plata. En cuanto la marqués se fue, hizo que sus criadas me arrastraran hasta el estanque, presionándome la cara contra el barro hasta que quedé cubierto de mugre de pies a cabeza antes de finalmente soltarme. Arrastré mi cuerpo embarrado y empapado detrás de su carruaje, casi corriendo por el camino. Sin embargo, no pude evitar sentirme feliz por dentro. Una vez que llegáramos al estrecho sendero del acantilado, bastaría con que su caballo se asustara.
Y mi querida hermana se desplomaría por el acantilado. Podría acabar lisiada, o quizás muerta. Pero no se podía evitar. Si quería culpar a alguien, podía culpar a la Marcia. Originalmente solo pretendía que perdiera una pierna. ¿Pero quién le dijo a la marciana que la protegiera también? 7. Repasé el plan mentalmente una y otra vez. Entonces de repente se desató el caos en el convoy. Se oyeron gritos. Un grupo de bandidos apareció de la nada, atacando a cualquiera que veían. El pánico se apoderó de todos. Mi hermana saltó de su carruaje y empujó a la criada más cercana hacia la espada de un bandido, luego aprovechó la distracción para huir al bosque. Sin pensarlo corrí tras ella. Tropezó al correr, dio un paso en falso y rodó cuesta abajo. Cuando finalmente la rodeé y la encontré, estaba inconsciente. La alegría me invadió. Sabía que debía actuar rápido antes de que algo cambiara. Busqué algo útil por la zona. Las ramas eran demasiado delgadas, los troncos demasiado pesados. Finalmente mi vista se posó en las piedras esparcidas. Tomé una piedra grande y la dejé caer con fuerza sobre su columna. ¡Crack! Un sonido claro y nítido. Su columna se había roto. Un leve gemido escapó de su garganta, pero sus párpados ni siquiera se movieron antes de desmayarse de nuevo. Perfecto. Parecería que se rompió la espalda por la caída. Felizmente dejé la piedra donde estaba, casi tarareando una melodía. Pero al girarme para irme, me quedé paralizado. Un hombre de negro estaba de pie no muy lejos, con una espada en la mano, observándome. Mi sonrisa se congeló en mi cara. Él me vio. Eso no podía pasar. Una docena de posibles resultados pasaron por mi mente en un instante, pero él solo curvó los labios levemente, envainó la espada y se dio la vuelta para irse. Exhalé un profundo suspiro de alivio. 8. Cuando encontraron a mi hermana, apenas respiraba. El médico imperial declaró que tenía la columna destrozada. Nunca volvería a caminar. La marciana se desmayó de dolor. El marqués montó en cólera y ordenó una investigación exhaustiva sobre los bandidos, pero fue como si se hubieran desvanecido en el aire, asesinados y desaparecidos sin dejar rastro. En cuanto a mí, me encontraron inconsciente en el sendero de la montaña, tan asustado que no podía hablar con coherencia. No ofrecí ninguna información útil. Nunca se encontró a los culpables. El matrimonio de mi hermana fue cancelado. Nadie sospechó de mí. Todo era perfecto, salvo el hombre de negro que lo había visto todo. Aún así, aunque apareciera para acusarme, no estaría completamente indefenso. Si él podía señalarme, yo podía señalarlo con la misma facilidad. Entre yo una hija ilegítima, tímida y débil, y él un misterioso desconocido armado. ¿A quién le creería la gente? 9. La casa del marqués estaba sumida en la penumbra, preparándose para el decreto imperial que anularía el compromiso. Pero en cambio, la procesión nupcial del príncipe heredero llegó a las puertas. El marqués y la marciana, rebosantes de alegría, se arrodillaron para agradecer al cielo la gracia incomparable de su Alteza. La benevolencia del príncipe heredero no tiene límites. Aunque nuestra hija está lisiada, su Alteza no la abandona. Toda la casa le estará eternamente agradecida. La marciana sollozaba mientras alababa al príncipe, maravillada de la suerte que tenía su hija de casarse con semejante hombre. Me arrodillé junto a ellos, presionando la frente contra el frío suelo de piedra, con una oleada de irritación en el pecho. ¿De verdad estaba tan desesperado el príncipe heredero? ¿Cómo para casarse siquiera con una mujer lisiada? Todo el patio se arrodilló en silencio. Solo el lento y pausado sonido de unas botas de cuero negro bordado con oro se acercaba a nosotros paso a paso. Observé el borde de su túnica mientras se acercaba, calculando con amargura si mi hermana aún podría ser princesa heredera a pesar de su condición. Entonces mi vida sería aún más difícil. El arrepentimiento me invadió. ¿Por qué había sido tan misericordioso? Ojalá la hubiera matado en el acto. Entonces una voz fría y clara resonó sobre mi cabeza. Me enteré del trágico accidente de Lady Chouette y lo lamento profundamente. Sin embargo, el decreto de mi real padre no debe ser revocado. Se dice que la segunda hija del marqués es valiente e ingeniosa sin igual.
Que se case en lugar de su hermana y cumpla la promesa entre nuestras familias. Hizo hincapié en la valentía y los recursos incomparables. Mi mente se quedó en blanco. Levanté la cabeza de golpe y lo miré a los ojos. El hombre que había visto en el bosque ese día, el hombre de negro con la espada, estaba ahora de pie ante mí con su túnica de boda roja brillante, mirándome con esa misma sonrisa tenue e insondable. Una sonrisa que me heló la sangre. El marqués se sobresaltó solo un instante antes de aceptar el decreto con naturalidad. Aunque la marquesa estaba visiblemente disgustada, no se atrevió a objetar delante del príncipe heredero. Inmediatamente me vistieron con un vestido de novia. La joven Chowelien quedará a partir de hoy al cuidado de Su Alteza, declaró el marqués. Lo dijo con seriedad. Como si siempre hubiera tenido ese nombre. Mi hermano mayor se llamaba Chow-Yi-Jou, mi hermana legítima era Chow-Yi-Shou. Pero yo. Nunca me habían dado un nombre. El marqués nunca me llamó de ninguna manera. La marquesa me llamaba desdichada, y todos la imitaban. Solo la tía Chow-Yi me llamaba Tata. Y ahora, con un gesto casual de la lengua, el marqués me había puesto un nombre, y su mirada transmitía un aire de caridad, como si estuviera dando limosna a un mendigo. No poseía nada en esa casa. Pero hoy, como novia, heredé toda la dote de mi hermana. No solo los bienes del marqués, sino la mitad de la dote de juventud de la marquesa. La marquesa se desmayó en el acto. El marqués me apartó una y otra vez, instándome a darle al príncipe heredero un heredero legítimo cuanto antes. Fácil para él decirlo. El príncipe heredero era conocido por su crueldad, y el parto en sí mismo es como cruzar las puertas de la muerte. A mí personalmente me aterra morir. Así que tener un hijo estaba fuera de cuestión. Pero yo era manso por naturaleza y nunca me atreví a desobedecer. Así que asentí una y otra vez, obedientemente. Mi docilidad le complació mucho. Incluso me dio una ficha de mando negra azabache, diciéndome que tenía 200 leales guardias de la muerte bajo su control, y que si alguna vez me enfrentaba al peligro, podría invocarlos para que me protegieran. Liena, dijo con profundo significado, el honor del marqués ahora recae completamente sobre tus hombros. 10. El príncipe heredero actuó como si fuera la primera vez que me veía, sin mencionar ni una sola vez lo que había presenciado en el bosque. Al terminar la ceremonia, me dejó solo en el palacio. Apenas me había sentado cuando se desató el caos fuera del salón. Un momento después irrumpió una mujer con el cuerpo destrozado, hecho un manojo de carne y hueso. Las cuencas de sus ojos no eran más que 2 agujeros sangrientos. No tenía ni un centímetro de piel intacta. Se tambaleaba como una mosca sin cabeza, gritando, Su Alteza, perdóneme. Antes de que pudiera reaccionar, alguien entró corriendo y le cortó la garganta de un solo golpe. Perdón por alarmar a la princesa heredera, dijo el hombre con calma. Era un espía. La han ejecutado en el acto. Por favor, Su Alteza, no crea ninguno de los rumores que corren. ¿Rumores? Ni siquiera los había mencionado. Parecía que lo había dicho a propósito. Para sembrar el miedo él mismo. Si el objetivo era asustarme, funcionó. Me senté en silencio a la mesa, sin atreverme a mover un músculo. Al poco rato una doncella de palacio entró con un mensaje. Si me aburría, podía pasear por el jardín imperial. ¿Qué había que ver en un jardín? Pero como siempre obedecí. Si me decían que caminara, caminaba. Y mientras caminaba, me encontré con alguien igual de aburrido. Él me saludó primero y al poco rato estábamos charlando como si nos conociéramos de años. Su tono estaba lleno de compasión, compadeciéndose de mí por ser una flor tan delicada obligada a casarme con un hombre brutal, suspirando que mis días debían estar llenos de sufrimiento. Un hombre solitario y una mujer solitaria. Con demasiada compasión, fácilmente podría convertirse en pasión. Me tomó un momento darme cuenta de quién era. El segundo príncipe, el príncipe Jin. Se decía que ostentaba un gran poder en la corte, un hombre ambicioso con sueños peligrosos. Pero en aquel entonces, no parecía más que un erudito tierno y sentimental. Aún así, algo en la bolsa bordada que llevaba en la cintura me llamó la atención. Me resultaba terriblemente familiar. Mi hermana mayor había trabajado hasta el cansancio para hacer esa bolsa.
Se quedaba despierta noche tras noche con los dedos pinchados e hinchados por la aguja, negándose a que nadie la ayudara. Después de todo, no quería ser princesa heredera. Quería ser la esposa del príncipe Jin. Debe estar en la cama ahora mismo, agradeciéndome por ayudarla a romper ese matrimonio, y esperando a que su amado venga a proponerle matrimonio. ¿Y yo? Estaba en un aprieto. No me atrevía a rechazarlo de plano, así que simplemente asentía a todo lo que decía. Se alegraba con cada asentimiento. Antes de irse me advirtió que no le contara al príncipe heredero nuestra conversación, e incluso fijó una fecha y lugar para nuestro próximo encuentro secreto. Pero no se me da bien guardar secretos. Así que, por supuesto, volví directamente y le conté todo al príncipe heredero. 11. Los dedos fríos del príncipe heredero me levantaron la barbilla. «¿Me lo dijiste?», dijo en voz baja. «¿No temías que te matara por ello?». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «¿No fuiste tú quien me dijo que caminara por el jardín? ¿Cómo iba a saber que el príncipe Jin aparecería para coquetear conmigo? Él y mi hermana llevaban mucho tiempo liados. Ese día él llevaba su espada, seguramente era para matarla. Y esos bandidos tan hábiles e indetectables que ni siquiera el marqués pudo encontrarlos. ¿Quién más podría haberlos enviado sino el mismísimo príncipe heredero? Me envió al jardín, solo para ver si lo traicionaría como lo hizo mi hermana. Había adivinado la verdad, pero no me atreví a decirla. Temblando susurré, «Te lo dije porque tenía miedo». Su Alteza. Me rozó los labios con el pulgar. Entonces dime, ¿qué misión te encomendó tu padre? Tragué saliva con dificultad. Darle un hijo a su Alteza. Se burló. Y cuando nazca el heredero, tu padre me matará. Luego tomará el poder como regente del infante emperador. Tengo razón. Todo mi cuerpo temblaba. Las lágrimas corrían por mis mejillas. No sé. Sus dedos se apretaron de repente, un dolor punzante en mi mandíbula. No finjas. Tú mismo dejaste lisiada a tu hermana. Tienes mucho valor. ¿Tú también quieres ser emperatriz viuda? Yo solo quiero vivir, sollocé. Quería matarme. No tuve elección. Estaba aterrorizada. No quiero tener un hijo ni ser la emperatriz viuda. Me miró fijamente un buen rato y luego me soltó. Veo que lo dices en serio. Eres más lista que tu hermana. Haz lo que te digo y salvarás tu vida. Asentí frenéticamente. Me ordenó que siguiera reuniéndome con el príncipe Jin, como siempre. Siempre que el príncipe Jin preguntaba discretamente por el Palacio del Este, le decía exactamente lo que el príncipe heredero me había ordenado. Cuando el príncipe Jin me indicaba qué hacer después, le informaba cada palabra. Con cada encuentro la mirada del príncipe Jin se volvía más suave y sus tareas para mí, más peligrosas. Cuando le comuniqué la información que había robado con mi vida, se conmovió hasta las lágrimas. Line juró. Cuando ascienda al trono, serás mi emperatriz. Yo también lloré de puro terror. Arqueros ocultos nos rodeaban. Si me desviaba del plan del príncipe heredero, aunque fuera por un instante, me convertirían en un ser rosáceo. Afortunadamente completé todas las misiones sin problemas. El príncipe Jin me aseguró con seguridad que a partir de mañana, por fin me liberaría del control del príncipe heredero. Prometió que vendría a buscarme. Al día siguiente estandartes funerarios blancos cubrían el palacio. El príncipe Jin había muerto. Causa desconocida. La corte guardó silencio. Lo único que se sabía era que su majestad se enfermó de furia. 12. El príncipe heredero asumió temporalmente los asuntos de Estado en lugar del emperador. Tenía todo el poder en sus manos, pero no parecía contento. Yo tampoco. Porque el marqués no dejaba de enviarme cartas cada pocos días, preguntándome si estaba embarazada. Pero el príncipe heredero nunca compartió cama conmigo. En la carta de hoy, el marqués dijo que había encontrado un tónico de fertilidad para mí, uno que me garantizaría un hijo. Podía leer entre líneas. Fuera lo que fuese ese tónico de fertilidad, no podía ser nada bueno. Era una amenaza. Mientras yo permanecía sentado, meditando en silencio, el príncipe heredero se burló.
¿Por qué esa cara tan larga? ¿Sientes pena por el príncipe Jing otra vez? Ahí estaba otra vez. Cada carta que intercambiaba con el príncipe Jing tenía que pasar primero por sus manos, y todo lo que le decía se lo repetía después. Quería que actuara convincentemente al interpretar mi papel frente al príncipe Jing, pero siempre dudaba que estuviera exagerando. Si el príncipe Jing me enviara una horquilla, el príncipe heredero la rompería en pedazos sin querer delante de mí, solo para ver mi reacción. Claro que no, susurré. Pertenezco a Su Alteza. Su mirada se ensombreció. Entonces dime si fuera por mí o por el marqués, ¿a quién elegirías? Tragué saliva con dificultad. A ti, por supuesto. Esta vez me creyó fácilmente. Después de todo, había visto con sus propios ojos cómo le destrocé la columna a mi hermana mayor. Si el marqués y su esposa se enteraban, estaría prácticamente muerto. Él guardaba mi secreto. No me atreví a traicionarlo. Entonces, de vuelta con el marqués, ordenó. Dile que ya estás embarazada. 13. Antes de esto, el príncipe heredero había estado reprimiendo deliberadamente al marqués en la corte. Ahora, tras recibir mi carta, el marqués finalmente actuó. 3 días después, durante el banquete de mediados de otoño, iba a envenenar al príncipe heredero. Planeaba atrapar al culpable él mismo, limpiando así mi nombre. El chivo expiatorio sería uno de sus leales muertos. Totalmente devoto, sin riesgo de traición. Le conté al príncipe heredero todo el plan, palabra por palabra. Decidió darle la vuelta al plan. Fingiría haber sido envenenado en el banquete, atraería a los cómplices del marqués y luego fingiría una recuperación milagrosa para pillarlo desprevenido. Ambos bandos estaban completamente preparados. El banquete comenzó. Seguí rellenando la copa del príncipe heredero. Me dirigió una mirada sutil, mi señal para empezar. Puse un trozo de pastel a medio comer sobre la mesa. Esa fue la señal para el marqués. El asunto estaba consumado. A continuación, le tocó al príncipe heredero fingir estar envenenado. Pero justo cuando di la señal, de repente escupió una bocanada de sangre. El gran salón se sumió en el caos. El príncipe heredero, que se suponía que solo debía fingir su muerte, se agarró el pecho y me miró con ojos furiosos y abiertos. La sangre le manaba a borbotones de la garganta. Ni siquiera pudo articular una frase completa. En ese momento, debió preguntarse por qué se moría si no había bebido ni un solo sorbo de vino. Para evitar que lo traicionara, no bebió nada del vino que le serví. Todo se lo vertí discretamente en la manga. Pero ya lo había envenenado antes del banquete. Por desgracia, solo descubriría la verdad en el más allá. Creía que guardar mi secreto significaba poder controlarme. Pero soy un cobarde. Demasiado cobarde. Si le hubiera ayudado a eliminar al marqués, habría dejado de ser útil. Podría matarme en cualquier momento. Sin embargo, si muriera, el marqués seguiría necesitándome para dar a luz al heredero imperial. Sería útil y estaría a salvo por ahora. Así que, por supuesto, decidí dejarlo morir. El marqués, un general experimentado, rápidamente tomó el control del caos. En cuestión de segundos, sacó a rastras a un eunuco sospechoso. Ese hombre confesó ser uno de los hombres del príncipe Jin, que se había infiltrado en el palacio para asesinar al príncipe heredero y vengar a su señor. Todos en la corte conocían la verdadera historia tras la muerte del príncipe Jin, pero nadie dijo una palabra. La explicación fue aceptada sin rechistar. 14. Ahora, todas las miradas del imperio estaban puestas en mi vientre. Si daba a luz a un hijo, él sería el único heredero legítimo. Si se trataba de una niña o de un mortinato, el trono pasaría a otra rama de la familia real. Y cuando llegara ese momento, estallarían interminables disputas, que probablemente desembocarían en disturbios civiles. Vivíamos en tiempos de paz. Muchos esperaban que diera a luz al nieto imperial sin contratiempos. Pero dondequiera que hubiera intereses en juego, también había quienes querían mi muerte. El marqués ya lo había previsto. Estaba seguro de que daría a luz sin contratiempos y de que sería niño. De lo contrario, jamás se habría atrevido a matar al príncipe heredero antes de mi supuesto parto. En cuanto a que no estaba embarazada, lo confesé más tarde.
Para él ya no importaba. Lo único que importaba era que el mundo creía que yo llevaba el hijo del príncipe heredero. Para proteger el embarazo me mudé de nuevo a la residencia del marqués. Cuando volví a ver a la marciana, era una sombra de lo que era. Últimamente había estado cuidando a mi hermano mayor, lisiado, y a mi hermana, postrada en cama, física y mentalmente agotadas. Quienes lo han perdido todo rara vez mantienen el buen humor. Antes solo tenía que lidiar con los cambios de humor de mi hermano, y aún podía aferrarse a algo de calidez maternal. Pero después de que mi hermana se uniera a su tormento diario, hacía tiempo que estaba al borde del colapso. Así que cuando regresé a la mansión con toda mi pompa, ¿cómo iba a soportarlo? Apenas me había instalado cuando irrumpió en mis aposentos, furiosa. Pero ya no estaba indefenso. No solo me rodeaban los hombres del marqués, sino también los guardias imperiales enviados por el propio emperador. Estaba sujeta con las manos retorcidas a la espalda. Sus ojos inyectados en sangre me clavaron, llenos de odio. Como si quisiera destrozarme con los dientes. ¡Qué desdichada! Ella escupió. Eres igualita a tu madre. Barata y sucia. No creas que llevar a un bastardo te salvará. En cuanto nazca ese mocoso, tú también morirás. El marqués no te perdonará. Ja, ja, ja. Me recosté en el lujoso sofá, tapándome los labios con delicadeza. Señora, por favor, no diga esas cosas. Asustarás a la pobre Line. Se quedó paralizada un instante, quizá recordando cómo me veía de niña, temblando y diciendo que tenía miedo. ¡Demonio! Ella gritó. Eres un demonio. Tú y ella murieron por tu culpa. Finges ser tan inofensiva, pero tu corazón es venenoso. ¿Cómo podría haber una mujer en este mundo tan malvada como tú? Mis pobres hijos, ambos asesinados por tu mano. El marqués entró justo a tiempo para escuchar su acusación. Ella se abalanzó sobre él, llorando. Mi señor, no se deje engañar por esa vil mujer. Si pudo traicionar al príncipe heredero, también puede traicionarlo a usted. Está podrida hasta la médula. El marqués no la regañó. Simplemente ordenó a los guardias que se la llevaran y la instalaran en algún lugar, aunque le disgustaba. Llevaban décadas casados. Aún quedaba algo de sentimiento. Y a decir verdad, él parecía tomarse sus palabras en serio, al menos un poco. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando de repente susurré, sé que la señora me desprecia tanto porque teme que revele la verdad de que fuiste tú quien le dio al marqués la poción de esterilidad. 15. El marqués se giró de repente. ¿Qué acabas de decir? Sorprendida por su tono cortante me estremecí. Encogí los hombros y se me saltaron las lágrimas al instante mientras tartamudeaba con una voz tan débil como el zumbido de un mosquito. No dije nada. Tras un breve instante de shock, la marciana gritó: «Maldita zorra. ¿Cómo te atreves a calumniarme?» Volviéndose desesperada hacia su marido, exclamó: «Mi señor, no le crea a esta desgraciada. Está intentando sembrar la discordia entre nosotros. Piensa, ¿alguna vez te ha llamado padre en todos estos años? Todavía odia esta casa. Ya destruyó a Ewer y Seguer. Ahora quiere destruir todo el marquesado». Su voz era llorosa, suplicante, llena de angustia. Pero el marqués solo quería saber la verdad de lo que había dicho. Me agarró la muñeca, apretándola con tanta fuerza que sentí que mis huesos iban a romperse. ¿Cómo lo sabes? Habla. Cuéntamelo todo. El dolor me dejó pálido. Me temblaron los labios. Fue una sirvienta quien me lo contó hace años. Dijo que había ayudado a Madem a hacer algo terrible y que tal vez no viviera mucho más. Entonces repetí, palabra por palabra, cada detalle que me había contado la vieja enfermera. Cómo consiguió la medicina, cómo engañó al marqués para que la tomara, hasta el último verso, cada gesto. Cuando terminé, el marqués se quedó paralizado un buen rato. Entonces se giró y golpeó al marciano en la cara con un golpe resonante. Si hubiera hablado vagamente, podría haber pensado que mentía. Pero lo describí todo con tanta precisión, incluso con fragmentos de su propia memoria, que no cabía duda de que lo había oído de alguien que había estado allí. Recordó que en aquel entonces una anciana enfermera había desaparecido. Antes de desaparecer,
solía traerle comida preparada por la señora. Poco después desapareció. En una casa grande no era raro que los sirvientes se escaparan. Nunca le había prestado mucha atención cuando uno desaparecía. Pero ahora que lo pensaba, ¿por qué la señora solo había hecho un esfuerzo simbólico por encontrarla antes de dejar el asunto por completo? Si no la había matado, ¿por qué no lo había denunciado a las autoridades? Esa mujer venenosa. La rabia lo invadió. Golpeó a la marciana de nuevo, otra bofetada fuerte. Ella estaba completamente perdida, desplomándose en el suelo y llorando. Fueron necesarias las súplicas desesperadas del mayordomo para evitar que el marqués la matara a golpes. Sentí un atisbo de arrepentimiento. Habría sido un final más limpio si lo hubiera hecho. Entonces el marqués se volvió hacia mí con expresión severa. «¿Si lo sabías desde el principio?», preguntó. «¿Por qué no lo dijiste antes?». Me estremecí de nuevo, temblando. Tenía miedo de decir algo. La señora me pegaba todo el tiempo. Levanté la vista tímidamente y mi voz se fue apagando. Y no quería entristecer a papá. Suspiró. «Puede que no tengas la sangre ni la valentía de un hijo de soldado, pero al menos eres filial». Luego, con más dulzura, dijo: «No te preocupes. Una vez que des a luz a tu nieto imperial y nuestra familia Sue tome el control de la corte, te convertirás en emperatriz viuda. Mientras tú y tu hermano me ayuden fielmente, disfrutarás de riqueza y gloria el resto de tu vida». Asentí repetidamente. Tras decir eso, fue a ver a mi hermano mayor. Ahora que sabía que ya no podía tener hijos, mi hermano se había convertido en su único hijo varón, el único heredero de la línea familiar. Por mucho que odiara a la marquesa, no se atrevía a acabar con su propia línea de sangre. Yo cumplí mi papel obedientemente como una marioneta obediente. Día tras día, me ataba una almohada al vientre y actuaba como una mujer embarazada. Llegó el día del parto. El marqués trajo en secreto al bebé que había preparado. En cuanto se anunció el nacimiento del nieto imperial, oí gritos de pánico afuera. «¡Fuego! ¡Fuego! La casa está en llamas». La marquesa, con los ojos desorbitados y riendo, irrumpió en la habitación con una antorcha encendida. «Es un fuego tan hermoso». 17. Antes de que nadie pudiera reaccionar, las llamas ya estaban por todas partes. El fuego se expandió como una ola rugiente. El marqués intentó sacar al bebé, pero de repente su cuerpo se desplomó. Se desplomó en el suelo. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando fijamente la taza de té que le había dado hacía unos momentos, ardiendo de furia incluso mientras se ahogaba en busca de aire. Por fin, sonreí tranquila y satisfecha. En ese momento los muertos, sus propios guardias de élite, irrumpieron, empapados en agua. Los ojos del marqués se iluminaron. «¡Sálvame!». Pero ni siquiera lo miraron. En cambio, nos rodearon a mí y al bebé, protegiéndonos mientras nos sacaban. Una viga que caía se desplomó, aplastando el brazo extendido del marqués. En el instante siguiente las llamas lo devoraron por completo. Afuera, la finca era un caos, gritos, acero, sangre. Todos los que querían verme muerto habían venido esta noche. O mejor dicho, todos los que querían ver muerto al niño que tenía en brazos. Pero yo ya estaba preparado. En cuestión de minutos, todos los asesinos fueron aniquilados por mis hombres muertos y los guardias del emperador asignados para protegerme. Forcé una lágrima a caer. «Mi padre murió salvándome», susurré con tristeza, consumido por el fuego. 18. Pero no fue solo el marqués quien pereció en el incendio. Cuando se desató el fuego, todos los sirvientes de mi hermano huyeron para salvar la vida. Luchó por levantarse de la cama, pero en cuanto se sentó en su silla de ruedas, una viga se desplomó y lo aplastó. Mi hermana, postrada en cama, ni siquiera podía moverse. Solo podía observar cómo las llamas la devoraban. La razón por la que el fuego se propagó tan rápido fue gracias a la propia marciana. Derramó aceite por toda la mansión. Al final, murió junto al marqués. Salvo la tía Chouette, que había sido protegida de antemano por mis guardias, la residencia interior contaba con 106 sirvientes. Solo unos 20 lograron salir con vida. Se arrodillaron ante mí temblando, medio muertos de miedo. «Ahora»,
Yo era su único amo. Acuné al bebé en mis brazos y lo observé con atención. El marqués había elegido bien. Incluso a su edad, sus rasgos se parecían vagamente a los míos y a los del difunto príncipe heredero. Mátenlos, dije en voz baja sin siquiera levantar la vista, sin dejar de sonreírle al bebé. Los gritos resonaron por todas partes. Los 20 supervivientes, los que escaparon de las llamas, no vivieron mucho más. La tía Chowet apartó la mirada, reticente a mirar. Aunque todos esos sirvientes nos habían maltratado a ella y a mí durante años, aún conservaba algo de compasión. Pero nunca cuestionó mi decisión. Después de todo, muchos de ellos habían formado parte del complot del marqués para intercambiar al heredero real. Puede que el fuego haya consumido las pruebas, pero mientras un solo testigo sobreviviera, no podría estar tranquilo. No me culpes por ser cruel. Este desconfiado y temeroso corazón mío, ellos fueron quienes lo moldearon. 19. La salud del emperador estaba fallando desde la muerte del príncipe heredero, él había asumido nuevamente las cargas del gobierno, y su cuerpo se debilitaba cada día más. Poco después del nacimiento del nieto imperial, su majestad falleció. El niño emperador ascendió al trono y yo goberné desde la sombra. Al principio, todavía había voces de oposición en la corte. Pero después de que mi guardia masacrara a varias familias enteras, nadie se atrevió a objetar de nuevo. Cuando el marqués me dio la ficha de mando para los muertos, pensó que significaba que el poder era suyo, que podía recuperarlo en cualquier momento. Pero había pasado por alto algo, los muertos siguen siendo humanos. ¿Cómo se convierte a alguien en muerto? ¿Y cómo se mantiene leal a alguien cuando ya no teme a la muerte? Tomando a sus familias como rehenes. Ese era el método del marqués. Pero yo liberé a sus familias. Incluso vendí mi dote para ayudarlos a reconstruir sus hogares y pagar las medicinas y la comida de sus seres queridos. Y así su lealtad cambió. Dejaron de obedecer la señal. Me obedecieron. Pasó el tiempo. El joven emperador cumplió 13 años. Un día después de la corte vino a mí y me dijo: «Madre, el gran tutor dice que tengo edad suficiente para casarme». «Ah», respondí con naturalidad. «¿Y tú quieres?» Un matrimonio real significaba que había alcanzado la mayoría de edad. Una vez que creciera, podría gobernar por sí solo. Y yo, la emperatriz viuda, tendría que retirarme al palacio interior. La expresión del chico vaciló, insegura. Era evidente que no se había decidido. Le acaricié el pelo con ternura y sonreí. «Hijo mío, piénsalo bien. Si tus palabras no son claras», bajé la voz, con una mirada suave pero fría. «¿Sabes lo fácil que eso asustaría a tu madre?» Fin.